buenas tardes a todos y todos que nos acompañan en esta tarde. Y en la próxima hora y media más o menos nos vamos ahora a viajar hasta Finlandia. Y en esta actividad organizada por la Facultad de Derecho, pero en coorganización con las embajadas de Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia. Este tercer y último panel del seminario que relató el desarrollo de los derechos humanos post-1973 y que nos aporta una reflexión nórdica, vamos a dedicarnos a las defensoras y defensores de los derechos humanos desde una perspectiva del pasado y del presente. Para ello contamos con la presencia presencial y también virtual. Vamos a escuchar en primer lugar, y empiezo la presentación a la doctora Kari Matina, quien inicialmente estaría pensada para estar presencialmente entre nosotros, pero que debido a razones personales, familiares vinculadas a una enfermedad de una persona cercana a su familia, no tuvo la posibilidad, digamos, de estar. Pero en corazón la sentimos muy cerca, y la doctora Kari es secretaria general de la Liga Finlandesa de Derechos Humanos y secretaria general de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Además de ello, la doctora Kari Matina, espero haber pronunciado bien, y a propósito agradezco la posibilidad de haber escuchado finlandés, de verdad, en lo personal, si me permiten, ha sido maravilloso. Encuentro una lengua muy, muy bonita. Volviendo entonces a nuestra invitada, la doctora Kari Matina nació en Helsinki y, como les había dicho, es secretaria general tanto de la Liga Finlandesa de los Derechos Humanos como secretaria de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Helsinki en 2011 y ha trabajado y tiene experiencia en la protección de los derechos humanos, particularmente de personas en situación de discapacidad, solicitantes de asilo y personas de escasos recursos. Nos presentará entonces, la vamos a escuchar en los próximos minutos, justamente sobre el rol de defensoras y defensores. Antes de darle paso, y solo también brevemente presentar a quien me acompaña también en esta mesa o en la tarde, nuestro director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, el profesor Felipe Abbott, quien también es profesor del Departamento de Derecho Penal de esta misma casa de estudios, y quien también tiene ya también una larga trayectoria en materia de derechos humanos, derecho penal y todo lo que esos dos mundos tienen de relación intensa entre ellos. Entonces, agradezco también finalmente la presencia de todas y todos ustedes, y voy a dar paso a Kari Matina y también agradecerle por la paciencia de resolvernos estos temas técnicos del Zoom de traducción, y con mucho gusto la vamos a escuchar enseguida. Muchas gracias. ¿Me escucha? Distinguidos participantes, buenas tardes de Helsinki, Finlandia, y gracias a todas y todos panelistas de hoy antes de mí. Hace 50 años, algo se quebrantó en su hermoso país. No tengo que decirles lo que pasó en ese entonces. Todos y todas lo recuerdan, hora tras hora, semana tras semana. Recuerdan cómo la Junta Militar aniquiló los elementos fundamentales del Estado de Derecho y la democracia, la libertad de expresión y de asociación, los derechos políticos fundamentales, así como la independencia y la imparcialidad de la Corte. Recuerdan cómo miles de personas fueron encarceladas, cómo amigos y familiares fueron torturados y cómo muchos desaparecieron, algunos de los cuales aún no han sido encontrados. Estas personas no son solo números, como hemos escuchado de las panelistas de hoy. Cada una de ellas tiene un nombre, además de seres queridos.
Y de ahí proviene la esperanza. ¿Qué hicieron todos aquellos cuyas hermanas, hermanos, padres, madres, hijos, hijas, amigas y amigos fueron capturados? Puede que se hayan quedado paralizados por un tiempo, pero poco después pasaron a la acción. Como hemos oído hoy, de Marcia y otras, establecieron redes, buscaron a sus seres queridos e enviaron peticiones. Así somos los seres humanos. Actuamos incluso cuando apenas podemos respirar por el dolor, el miedo y la crueldad que estamos viviendo. Todo chileno y chilena conoce su historia reciente, incluidos ustedes, los jóvenes que ni siquiera habían nacido aún. Incluso yo, una finlandesa, sé mucho sobre el golpe de Estado y la miserable dictadura que lo siguió. De niña leía novelas chilenas y escuchaba canciones de este país, como muchos otros finlandeses y nórdicos. Mucho después, cuando comencé a trabajar con los derechos humanos, me di cuenta de cuán similares son las personas que alzan contra la injusticia y defienden los derechos humanos en todas partes del mundo. Seguiremos trabajando, no importa cuán desesperada sea la situación. Seguiremos denunciando las violaciones de derechos e instando a los países a implementar los derechos a los que se han comprometido. Aunque nuestro objetivo es muy similar en todas partes, sabemos cómo usar nuestra imaginación al momento de hacer exigencias. Hay muchos tipos de defensores y defensoras de los derechos humanos. A algunos de ellos y ellas, incluyéndome a mí, les pagan por lo que hacen. Muchos son personas comunes de diferentes ámbitos de la vida. Otros tantos pertenecen a grupos marginados y no tienen más remedio que actuar. Todos y todas son necesarios. Amigos, amigas, el rol de los defensoras de los derechos humanos es muy poco agradecido. Se burlan de nosotros cuando lo único que le pedimos al Estado es que cumpla con su deber. Cuando hay algún avance, ya sea en los derechos de las mujeres o en el derecho a los servicios sanitarios, todos disfrutan de sus derechos, pero nadie recuerda cómo se oponían a los que luchaban por esos mismos derechos. Prácticamente todos los principales logros globales en materia de derechos humanos, como los derechos de los niños y los pueblos indígenas, la abolición de la tortura y el derecho al aborto, son el resultado del arduo trabajo de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos. Los defensores son los que ven las primeras señales de alerta en un país que está descendiendo hacia la opresión o la guerra. Si tan solo nos escucharán con más atención. Amigos y amigas, fui invitada a asistir a este seminario como representante de Ihmisoikeusliitto, la Liga Finlandesa de Derechos Humanos. Gracias por este gran honor. También representó a la Organización Internacional de Derechos Humanos más antigua del mundo, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, o FIT, que cumplió 100 años el año pasado. La FIT agrupa a 188 miembros de 116 países. Nuestros miembros chilenos son el Observatorio Ciudadano y Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU. Estoy encantada de tener a nuestros compañeros de estas organizaciones aquí con nosotros hoy. Los saludo. Muchas otras personas también están hoy aquí conmigo. Me solidarizo con muchos defensores de los derechos humanos. Hoy, soy Paz Rojas Baeza,
de aquí de Chile, quien en los años 70 apoyaba a las víctimas de tortura. También fue una de las personas que recibió protección de la Embajada de Suecia hace 50 años. 10 años después, Paz cofundó nuestra organización hermana CODEPU. Soy Vilma Núñez de Nicaragua, quien fue despojada de su ciudadanía hace algún tiempo por el rápido descenso de Nicaragua hacia la dictadura. Vilma cofundó CENI, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una organización clave de derechos humanos en Nicaragua, y pedimos que Chile y Finlandia actúen en su nombre. Soy Ales Bialiatski de la Bielorrusia, presidente de la organización Viasna y uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz del año pasado. Parece que el dictador Lukashenko le tiene tanto miedo a los defensores y defensoras de los derechos humanos que sentenció a Ales y a 6 de sus compañeros y compañeras a unos 10 años de prisión. Hay unos 1.500 presos políticos en las cárceles de Bielorrusia. Soy Khurram Parvez, quien fue encarcelado por el gobierno nacionalista hindú de la India. India lo acusa de terrorismo, la misma excusa que usan otros gobiernos autoritarios y totalitarios de todo el mundo para obstruir la labor de los derechos humanos. El deterioro de la democracia en la India necesita mucha más atención a nivel mundial. Soy Reinaldo Villalba Vargas, un abogado de derechos humanos de Colombia, donde más defensores de los derechos humanos son asesinados que en cualquier otro país del mundo. El propio Reinaldo, un amigo mío, ha sido amenazado en numerosas ocasiones por su labor. Y hoy también soy Risten Rauna Magga, del pueblo indígena Sami de Finlandia. Defiende los derechos de los samis, especialmente de los ancianos. De niña, Risten Rauna fue víctima de discriminación contra los niños sami por parte del sistema escolar finlandés. A estos niños se les impidió hablar su propio idioma. Las autoridades intentaron demostrar de diversas formas que los niños y niñas sami eran inferiores. Lamentablemente, Finlandia sigue violando el derecho de los sami a la autodeterminación. Esto significa que los activistas sami continuarán su labor. Los soportamos en su exigencia del respeto de los derechos humanos. Y queridos amigos y amigas, me solidarizo con Berta Cáceres, que fue asesinada en Honduras. La labor de Berta por los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente les pareció demasiado a los políticos y las grandes empresas, o a ambos. Como habrán escuchado, hemos logrado crear una amplia red internacional. Aunque esto molesta a muchas personas que ocupen el poder, esa red nos da fuerza y nos ayuda a lograr nuestros objetivos. Hoy también me solidarizo con todas las mujeres que defienden los derechos humanos y que han sido acosadas sexualmente o en sus trabajos por su género. Esto me incluye. Me solidarizo con todas estas personas, pero todavía no soy una de ellas. Por el contrario, soy privilegiada de muchas formas, una defensora de los derechos humanos blanca de un país próspero. Tengo un pasaporte que me permite viajar a la mayoría de los países del mundo sin visa. Muy diferente fue la situación de los chilenos que hace 50 años huían para salvar sus vidas de la persecución de la junta militar. Como hemos escuchado hoy, Harald Edelstam de la Embajada de Suecia y los diplomáticos Tapani Proterus e Ilkka Jaamala
de la Embajada de Finlandia facilitaron la fuga de muchos chilenos hace 50 años. Cobijaron a estos ciudadanos perseguidos en sus embajadas y les consiguieron visas. La esposa de Tapani, Liisa Brotherus, desempeñó un papel importante en la organización de la nutrición, entre otras cosas. Eran estas personas excepcionalmente valientes. Tapani Brotherus, a quien tuve el placer de conocer hace unos años, dijo lo siguiente: hice lo que cualquiera hubiera hecho en esa situación. Y ustedes, los diplomáticos y los representantes de las autoridades nacionales de la actualidad, ¿podrían ser también defensoras de los derechos humanos? Creo que tienen la respuesta a esto en sus corazones. Los refugiados que llegaron a Finlandia desde Chile hace 50 años están vinculados a la historia de la sociedad finlandesa de múltiples formas. Fueron los primeros refugiados recibidos por Finlandia y su llegada marcó el comienzo de la creación de la política finlandesa de refugiados. El solo hecho que yo, una representante de una organización conocida por sus críticas, haya sido invitado a este evento, indica que Finlandia y Suecia valoran el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Reconocen la importancia de nuestro papel en el desarrollo de la sociedad. Al igual que Chile, Finlandia ahora es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y es firme partidaria de los defensores de los derechos humanos. Esto es importante y lo agradecemos. Sin embargo, Finlandia debería actuar más consecuente y activamente para proteger a los defensores de los derechos humanos que han huido de sus propios países temiendo por sus vidas. No pido que los funcionarios no cumplan con las directrices del Ministerio de Asuntos Exteriores como lo hicieron Tapani e Ilkka hace 50 años. Solo pide que sigan las políticas sobre los defensores de los derechos humanos establecidas por la Unión Europea y el propio Estado de Finlandia. Se necesita un mecanismo mediante el cual Finlandia pueda proteger a los defensores de los derechos humanos en situaciones críticas. No debemos permitirnos fiarnos demasiado en la permanencia de la democracia. Según ciertos estudios, la democracia se ha deteriorado en los últimos años en más de 100 países, amigas. Líderes populistas y autoritarios han llegado al poder alrededor del mundo. En mi país, Finlandia, se está formando ahora un nuevo gobierno con un partido populista, algunos de cuyos diputados han hecho declaraciones abiertamente racistas sobre diversos grupos, incluidos los refugiados, el mismo tipo de personas que en su día huyeron de la persecución de Chile a Finlandia. Amigos y amigas, no podría llamarme líder de una organización de derechos humanos si no tuviera algo que decirle también al gobierno chileno. Hay que conocer bien los crueles hechos de la historia para evitar que vuelvan a suceder. La sociedad chilena ha estado investigando sus propios hechos a fondo. Esto es esencial. Según tengo entendido, los chilenos coinciden generalmente en que los responsables de las atrocidades deben rendir cuentas legalmente por sus acciones. Sin embargo, este proceso aún está en curso y creo que es un requisito previo para la recuperación de la sociedad. El vecino de Finlandia, Rusia, es un ejemplo impactante de lo que ocurre cuando un país no investiga las atrocidades de su historia reciente. El hecho de no abordar las violaciones masivas de derechos de la era comunista ha contribuido
al retroceso del país hacia el totalitarismo. El pueblo ucraniano y los defensores de los derechos humanos rusos están pagando un alto precio por esto. Durante años advirtieron sobre lo que estaba pasando, pero no fueron escuchados. Ahora hay una guerra en el corazón de Europa. Rusia ha silenciado a la oposición en su país y está cometiendo crímenes de guerra masivos en Ucrania. Gracias, Chile, por adoptar una inequívoca postura en contra del ataque. Hubo una guerra civil sangrienta hace unos 100 años en mi país, Finlandia, y algunas de las heridas que esa guerra dejó siguen abiertas. Además, las injusticias históricas contra varias minorías, como los hablantes del lenguaje de señas o el pueblo indígena Sami, apenas se están abordando ahora. Las heridas son profundas y los traumas se están transmitiendo a las próximas generaciones. Para que los diversos procesos de verdad y reconciliación beneficien a estas personas, también se deben discutir las violaciones actuales. De lo contrario, estos procesos sirven principalmente a los intereses de quienes están en el poder. Queridos participantes, animo a Chile a fortalecer sistemáticamente el Estado de Derecho y a desmantelar las estructuras que obstaculizan el cumplimiento de los derechos humanos. Soy consciente de que en los últimos años los chilenos han estado involucrados en un proceso destinado a reformar la Constitución de 1980, que se remonta a la dictadura de Pinochet. Según tengo entendido, los chilenos con diferentes puntos de vista coinciden en la necesidad de una nueva constitución que tenga los derechos humanos como núcleo. La Junta Militar dejó un legado de desigualdad económica a gran escala. Según tengo entendido, al estallido social de las 2019 se debió en parte a la frustración de la población ante la persistencia de las desigualdades sociales y económicas. Animo a Chile a fortalecer su marco general de derechos humanos. Los derechos económicos y sociales también son derechos humanos, aunque los gobiernos tienden a olvidarlo. Soy consciente de que en Chile, como en muchos otros países, la desigualdad afecta especialmente a los pueblos indígenas. El despojo de tierras, el impacto de las industrias extractivas que operan en sus tierras sin su consulta ni consentimiento, y la falta de representación a los órganos estatales que toman las decisiones que les conciernen, son lamentablemente realidades comunes en muchas regiones. Las autoridades deben reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas e implementar políticas para abordar las desigualdades existentes. Esto es particularmente urgente en contextos donde las perspectivas de confrontación violenta emergen como una posibilidad debido a la inacción estatal continuada. Amigos y amigas, afortunadamente, los defensores de los derechos humanos no estamos solos hoy en día. Las Naciones Unidas y sus Estados miembros reconocieron la necesidad de proteger a los defensores en su declaración de 1998. Desde entonces, las Naciones Unidas ha reforzado progresivamente sus esfuerzos de apoyo a los defensores de los derechos humanos al establecer el rol de relator especial, entre otras cosas. Este cargo es muy necesario. En 2022, más de 400 defensores de los derechos humanos fueron asesinados.
la mayoría de ellos en América Latina. Enfrentamos diferentes tipos de oposición, incluidas amenazas, intimidación y acoso digital, como nos explique también Nieves Molina Clemente. Aquellos en situación de alto riesgo son los que denuncian las actividades dañinas para el medio ambiente y los seres humanos que llevan a cabo las grandes empresas y los que defienden los derechos de las minorías sexuales y de género, así como los derechos reproductivos. Los estados democráticos deben hacer todo lo que esté a su alcance para apoyar ellos y ellas. Esta ayuda es extremadamente necesaria. Más de 60 países han desarrollado leyes que restringen las actividades de las organizaciones no gubernamentales. Algunos países parecen estar prácticamente copiando la legislación de los demás. Las oficinas de tales organizaciones están siendo desmanteladas y acusadas de ser cualquier cosa desde agentes extranjeros hasta enemigos del Estado. Todo esto porque aquellos en el poder tienen miedo y están sedientos de más poder. Esa era la realidad hace 50 años y todavía lo es hoy en día. Patético, ¿no? Estimados participantes, también hay buenas noticias. En general, los derechos humanos en todo el mundo han avanzado mucho desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace 75 años. Es importante señalar que también ha aumentado la concienciación sobre los derechos humanos. La gente común y corriente está defendiendo sus derechos desde Irán hasta los Estados Unidos. Las minorías previamente marginadas han iniciado movimientos que piden el desmantelamiento del colonialismo y el racismo, entre otras cosas. Vale la pena escucharlas. Amigos y amigas, ¿qué podemos hacer para que no se repitan las atrocidades de hace 50 años en este y otros países? ¿Qué podemos hacer para que el sistema basado en los tratados internacionales pueda resistir los ataques y fortalecerse? Tenemos que actuar en todos los países juntos. Una medida que suele pasarse por alto es aumentar vigorosamente la capacitación en derechos humanos de los funcionarios públicos, tanto en Finlandia como en Chile. Para que las autoridades públicas cumplan con su deber de promover los derechos humanos, primero deben entender qué son los derechos humanos. En Finlandia, la Constitución exige que las autoridades públicas protejan los derechos humanos y fundamentales. Esto se aplica a los policías, los maestros y las enfermeras por igual. Sin embargo, parece que muchos de ellos no tienen esto del todo claro. Es particularmente importante capacitar a los funcionarios que pueden restringir la libertad de otras personas, como la policía. Los países también deben abordar cuidadosamente las posibles violaciones de derechos por parte de las propias autoridades públicas. A nivel internacional, se debe apoyar la Corte Penal Internacional y órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Pero sin los defensores de los derechos humanos, incluyendo organizaciones, académicos y estudiantes, periodistas, artistas y activistas, no habrá ningún avance en estos temas. Demuestren su apoyo a una sociedad civil libre y crítica. Queridos amigos, queridas amigas, hagan su parte para apoyar a quienes defienden los derechos humanos universales. Trabajan para todos y cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros puede encontrarse en una situación
en la que no se respeten nuestros derechos. En esa situación, amigas y amigos, esperamos ser apoyados por aquellos que no se dan por vencidos y que se atreven a decir: los derechos humanos son de todos y todas y no nos los pueden quitar. Muchas gracias. Muchas gracias por tan emotivo y sentido discurso. Y ahora pasamos entonces la palabra a nuestro compañero de mesa, el profesor Felipe Abbott. Buenas tardes a todas, a todos. Es difícil integrar el último panel de una jornada como esta, en donde, sobre todo en la mesa de apertura, coincidimos en un momento y en un lugar en donde las emociones comenzaron a aflorar, y es difícil mantener una línea argumentativa académica y no caer en la pura emoción. Este año, cruzado por el recuerdo de lo que ocurrió hace 50 años, nos interpela con una perspectiva histórica, por cierto, pero sobre todo nos surge con una reflexión contingente. La perplejidad de constatar que pareciera ser que después de 50 años no hemos aprendido nada. Es difícil, de hecho, plantear una conversación responsable y proactiva en materia de derechos humanos cuando pareciera ser que el discurso de derechos humanos en nuestro entorno inmediato se ha ido progresivamente devaluando. Por eso es que la reflexión sobre el defender los derechos humanos y la pregunta, ¿qué hace un defensor de derechos humanos?, se vuelve tan oportuna. Yo quiero compartir con ustedes y a partir de lo que ya nos ha expuesto nuestra invitada desde Finlandia, algunas reflexiones en torno a esas preguntas. ¿Quién es este defensor de derechos humanos? ¿Qué hace? ¿Y qué lo hace en este momento un personaje tan deseable de tener a mano, que no se pierda de vista, que cuando nos surja su presencia podamos contar con él o con ella para eventualmente proteger a alguien, como ya más de alguna o alguno lo ha recordado hoy mismo, esta misma mañana? Y quiero partir estas reflexiones recordando lo que era el ejercicio de derechos humanos en dictadura. Si lo vemos en términos cronológicos, no voy a ser extremadamente preciso, sino que lo que quisiera es compartir con ustedes un relato, una narración. Frente a la crisis, frente al cataclismo de la violencia, la primera defensa se articuló en el mismo Palacio de Gobierno, a través de la resistencia armada, por ejemplo, o a partir de los comités de trabajadores, obreros, en aquellas empresas en donde ellos se habían integrado al control y administración de unidades productivas. En aquellas poblaciones en donde había calado más hondo el discurso por el derecho a la vivienda digna, y en donde a través del proceso de acceso a esa vivienda del gobierno de la Unidad Popular, la identidad entre el gobierno de la Unidad Popular y el derecho a la vivienda digna se había hecho uno solo. También se constituyeron los primeros actos de resistencia y también de defensa de derechos humanos. ¿Cómo? Cuando se trató de evitar que un dirigente, una lideresa, fuera detenido, a sabiendas de que su detención no era un acto legal,
ni entrañaba la sola restricción de la libertad, sino que era una amenaza de muerte. En el ocultamiento, en la provisión de refugio. En segundo término, están todos aquellos que ayudaron a quienes tuvieron que replegarse, a los que tuvieron que esconderse, a los que tuvieron que huir, puesto que sabían que si eran capturados, que si eran detenidos, no iban a ser juzgados conforme al principio del debido proceso, ni iban a servir una pena privativa de libertad convencional, sino que en muchos casos la sanción era una ejecución sumaria. También hemos escuchado acá actos de defensa de los derechos humanos a partir de las experiencias del exilio. Aquellos que tuvieron que primero huir dentro del país buscando refugio de casa en casa, hasta llegar al límite de una frontera y trasponer esa frontera buscando refugio en otro país. Los defensores de derechos humanos no estuvieron presentes solo en Chile. Fue la comunidad internacional solidaria que acogió a aquellos que huían y que también los protegieron cuando eventualmente el primer país de refugio no representaba ese entorno seguro que hubieran deseado. Es el caso, por ejemplo, de aquellos que huyendo de Chile, pero permaneciendo en Latinoamérica, se supieron objeto de la persecución por un plan Cóndor, en donde se esperaba no solo capturarlos, sino torturarlos y eventualmente darles muerte. También tenemos la experiencia de los defensores de derechos humanos que acogieron finalmente en países más remotos a quienes huyeron también de esas estrategias de persecución en el hemisferio y los recibieron en Venezuela, en México, en España, en Italia, en Francia, en los países nórdicos. En la dictadura al interior del país, la defensa de los derechos humanos se materializó en el ejercicio del derecho, a sabiendas que las limitaciones de este ejercicio del derecho eran enormes. El habeas corpus adquirió una dimensión heroica en todas aquellas acciones presentadas ante los tribunales en Chile que denunciaban que se tenía noticia de que alguien había sido detenido, estaba en manos de agentes del Estado y de quien no se tenía noticia y que las autoridades no reportaban dónde estaba. Los miles de recursos interpuestos constituyen el ejercicio desesperado de una defensa de los derechos humanos a partir de la herramienta que, entre otras, en esta facultad se enseña como el dique de contención ante la amenaza de la violencia brutal y que a veces se manifiesta como insuficiente. La defensa de los derechos humanos también se articuló en torno a las profesiones religiosas, la Vicaría de la Solidaridad y colectivos que organizaban a iglesias no católicas, pero sí cristianas, y otras confesiones también religiosas, vienen de origen, entre otras, a la institucionalidad protectora de derechos humanos conocida como la Vicaría de la Solidaridad, que luego a su vez sentó las bases de un registro de lucha por los derechos humanos que a su vez resultó en el fundamento de muchas acciones posteriores que perseguían responsabilidades en violaciones a los derechos humanos en la medida que se recuperaba la democracia y acciones judiciales se hacían viables. Esa iglesia y la civilidad agrupada en torno a ella también se hizo presente en las poblaciones, en aquellos sectores más pauperizados luego de la instalación a sangre y fuego de un modelo económico y social que estableció que el ser poblador
era ser peligroso, y entonces en la periferia de las grandes ciudades, la agresión de la presencia militar y de las fuerzas de orden y seguridad también implicaba amenazas diarias para todas las familias. Pero también el modelo implicó pobreza y implicó exclusión social, y ahí también hubo otra defensa de derechos humanos ante la brutal condición de pobreza en que cayó una gran cantidad de gente en Chile mientras se instalaba un nuevo modelo productivo. La defensa de los derechos humanos, en último término, se trasladó también a nuestras escuelas, eh, a, eh, a nuestros estudiantes, que se sumaron a los movimientos, a las protestas, y procuraron en las calles recuperar la democracia, e implicó la movilización general que a partir del año 83 y con la rearticulación de otras fuerzas políticas dio paso progresivamente a un diseño institucional de recuperación de la democracia, la vía de un plebiscito el año 1988. La defensa de los derechos humanos también se articuló en torno a la demanda por el espacio para elecciones libres y democráticas, con registros electorales, con transparencia y con rendición de cuentas, que aseguraran un tránsito a la democracia que diera por legítimo cualquiera fuera el resultado, y afortunadamente ese resultado ustedes bien lo recuerdan, lo saben. Fue un no abrumador a la continuación de la dictadura. Esos son algunos ejemplos de defender los derechos humanos en un contexto como la dictadura que se vivió acá entre 1973 y 1990. Ahora bien, ¿cómo se defienden los derechos humanos ahora? ¿Es una figura obsoleta el defensor o la defensora de los derechos humanos? Por contraposición a ese escenario de algún modo romantizado de la lucha por la recuperación de la democracia frente a la dictadura, si nos lo planteamos en los términos de la envergadura de la amenaza que suponía enfrentarse a la autoridad y defender los derechos humanos en dictadura, uno pudiera sentir que hay cierto menor heroicismo en defender los derechos humanos ahora que entonces. Pero, y habida cuenta de lo ya dicho por nuestra invitada, es un hecho que defender los derechos humanos en cualquier circunstancia y lugar representa en sí mismo un acto de heroicidad. Y esa heroicidad yo consideraría que es equivalente, más allá de si uno se enfrenta a una dictadura o a un gobierno democrático legítimo. Puesto que defender los derechos humanos en sí mismo es un discurso subversivo, y uno se pone en situación de ser desacreditado por el hecho de plantear al status quo que no es el ideal deseable, sino que hay otra realidad alternativa que es deseable, por la que hay que luchar. Ejemplos de esto nosotros lo hemos visto desde el advenimiento de la democracia en Chile. Desde los distintos movimientos pro verdad, justicia y reparación, que no constituyen sino una continuidad de la lucha por la democracia contra la dictadura hasta el año 90, y que denunciaron que la transición democrática era de algún modo tramposa, porque se advertía la complicidad de la administración de un modelo y sobre todo de la administración de la impunidad y del olvido, aumentando la deuda que ya se arrastraba de la dictadura misma en cuanto a dar respuesta a la necesidad de impartir justicia, hasta las más recientes, representadas, por ejemplo, por las sucesivas
oleadas de estudiantes secundarios o universitarios que han salido a la calle demandando más y mejor educación. O hasta más recientemente incluso, el feminismo ya convertido en un argumento fuerte, pero como lo dijo aquí el decano en las palabras inaugurales, aún de incierto pronóstico en la forma de cómo se ha recogido en el debate constitucional el desarrollo, pero sí como un, al menos, escenario insoslayable en materia del diseño de una sociedad mejor y como discurso político. Esto va más allá de reconocer que hay una mitad que ha permanecido relativamente invisibilizada y en muchos sentidos secundarizada, sino que hay que articular definitiva y contundentemente herramientas para que esa mitad no siga siendo minusvalorada y secundarizada, sino que se convierta en protagonista de la historia. Pero hay otras señales inquietantes de otros desafíos de protección, de lucha, de defensa de los derechos humanos, que en Chile también permanecen deficitarios. Y es más, lo preocupante es que frente a ellos se reacciona por la vía violenta, casi como ocurría antaño. Me refiero, por ejemplo, a la defensa del medio ambiente, a la defensa de los intereses de los pueblos originarios, y más recientemente a la defensa del derecho a la protesta social, que se manifestó claramente en Chile desde octubre del año 2019 en adelante. Las lecturas que se pueden hacer de cada uno de esos escenarios y de la reacción que frente a ellos ha tenido el Estado es preocupante en términos de entender qué significa ser defensor de derechos humanos, porque revitaliza el concepto de heroicidad, pero en el sentido más triste del término, porque uno esperaría que debiera de ser menor el costo de defender los derechos humanos cuando hemos tratado de construir una democracia que se siente sobre las bases sólidas de un irrestricto respeto a estos derechos humanos. Y cada acto de violencia frente a la defensa de derechos humanos es conocer ese compromiso. No me voy a referir a las consecuencias que ha traído consigo la contemporización de la reflexión de qué significa defender los derechos humanos a partir de las mismas violaciones a los derechos humanos de que hemos sido testigos desde octubre del año 2019 en Chile, bien documentadas e informadas, y la cual, una vez más, también la comunidad internacional se hizo parte, sino que, y para concluir, quiero simplemente volver a esta pregunta de qué es y qué hace un defensor o una defensora de derechos humanos y qué le da sentido a de algún modo tratar de entender que defender los derechos humanos es al fin y al cabo una obligación, un deber de todas y todos. Puede ser un deber de cada uno a tal punto que se convierta en un acto inconsciente. Y espero que así sea, pero para reducir la ansiedad de sentirnos llamados a tan alto compromiso y creer que nos demos la talla, voy a hacer una relectura de lo que significa defender los derechos humanos, porque soy un convencido que la defensa de los derechos humanos no tiene por qué ser una defensa grandilocuente, sino muy por el contrario, puede articularse una defensa efectiva de los derechos humanos a partir del ejercicio de ciertas actitudes de pequeño heroísmo cotidiano y doméstico. Todos recordaremos, y si no lo hacemos, incluso puede ser mejor si no lo recordamos, que cuando algunos de los presentes vivieron en dictadura, nos vieron tristemente, no vivieron angustiados por el miedo, no se sintieron amenazados, vivieron en hogares felices, rodeados del cariño de sus padres. Ese es un ejemplo de heroísmo cotidiano doméstico. Es la defensa de los derechos humanos llevado al plano más personal e íntimo, ese heroísmo de las pequeñas cosas
de las personas que tuvimos cerca y que a veces sin advertirlo nos protegieron. Se dijo aquí por la mañana la experiencia de la vulneración de derechos y la adultez, la experiencia de la vulneración de derechos y la niñez. El defensor de derechos humanos puede ser un defensor heroico inadvertido porque más bien se ve sometido al mandato de ser un buen padre o una buena madre que cuida de sus hijos y que simplemente imparte respecto de ellos la doctrina del civismo, de la tolerancia y del respeto, y con ello se convierte en un defensor de derechos humanos al inculcarle esos valores a sus hijos y al haberles permitido vivir en sus hogares una vida digna, aún rodeados del espanto y del terror. Muchos recordamos de pronto pequeños detalles de resistencia. Sin ir más lejos, el mero acto de que en nuestras casas se leyera una revista de oposición en aquella época era un acto de heroísmo. Quienes tuvimos acceso en nuestros hogares a un ejemplar de la revista Análisis, quienes en algún minuto leímos el Fortín Mapocho, o quienes por casualidad tuvimos el desparpajo de abrir una revista Cauce o una revista APSI en un banco de una plaza, llevamos a cabo un acto de heroísmo. Si esa revista nos la proveyeron en casa unos padres que nos invitaron a leerlas y contestaron nuestras preguntas, fuimos entonces protegidos por un defensor, una defensora de derechos humanos que teníamos muy cerca, pero que no lo conocimos, sino hasta ahora se los presento, su propia familia. Quisiera pensar que ese acto de heroísmo cotidiano de defensa de los derechos humanos es una práctica vigente, entendida como la práctica vigente de la enseñanza cotidiana de valores y de compartir luego esos valores en nuestra convivencia cotidiana, cuestión que también ha sido puesta sobre la mesa aquí en palabras que me precedieron. Chile ha progresivamente mostrado las costuras de un traje que no es tan elegante como lo quisimos asumir de un tiempo a esta parte. Somos un país intolerante, somos un país racista, somos un país xenófobo. Curiosamente, xenofobia, intolerancia, construida sobre la base de un relato reciente, de acogida, de recepción y de cuidado provisto por otros cuando nosotros lo necesitamos. Esa es una interpelación que nos obliga a replantearnos la pregunta: ¿cuántos de nosotros vamos a responder al llamado de ser defensores de derechos humanos porque ya no defendemos a otros, sino nos defendemos a nosotros mismos? Si nosotros no nos convertimos en defensores de derechos humanos, un modelo de sociedad como nos la hemos planteado está en jaque. Nuestra propia sobrevivencia como país moderno está en riesgo. Es entonces un llamado urgente a convertirnos en defensores de derechos humanos en estos términos, en promover la tolerancia, en promover el respeto, en acoger a otros y protegerlos. Hace mucho tiempo, siendo yo estudiante en esta facultad, hubo un seminario en donde discutimos acerca de las dimensiones del ejercicio profesional del derecho. Y en ese seminario se invitó a destacados académicos de la facultad a contar su experiencia en el ejercicio en su respectivo campo. Y entonces hubo gente del mundo de la política, de la judicatura, de la diplomacia, y también del ejercicio en ámbitos particulares, como por ejemplo la asesoría a empresas, el derecho corporativo y también el ejercicio en materia penal.
En ese contexto se invitó al profesor Alfredo Echeverri, profesor emérito de esta facultad y quien en algún minuto asumió un rol destacado en materia de derechos humanos, a convertirse en agente de los intereses de una causa denominada Orlando Letelier, ejerciendo en Chile las acciones para ser responsables de ese asesinato en los Estados Unidos a quienes lo habían articulado desde nuestro país. Y él planteó el ejercicio de la profesión de abogado en materia penal de modo particularmente difícil, por impopular. Dijo, citando el Evangelio, que había un mandato cristiano de tener conmiseración, compasión con el otro. Cuando Cristo les decía a los demás que se había sido compasivo cuando, si tuve hambre, me diste de comer, si tuve sed, me diste de beber, si tuve frío, me vestiste, si estuve enfermo, me acompañaste, si estuve en la cárcel, me visitaste. De todos esos actos de compasión, decía el profesor Echeverri, el que nos resulta menos natural y requiere el mayor esfuerzo es ir a la cárcel. Es esa situación en que realmente se pone en jaque nuestro compromiso con proteger, con tener compasión, con ir al llamado del otro. De algún modo ese es un escenario equivalente a defender los derechos humanos, sobre todo, como dije en un principio, cuando se han devaluado, cuando representan, curiosa y contradictoriamente, los intereses de un grupo minoritario, vulnerable, pero que no me gusta, impopular. Es en ese momento en que el mandato de compasión se hace más urgente, y en tanto más urgente y menos popular, entonces más valiente. Parafraseando al profesor Alfredo Echeverri, yo complementaría la cita con aquella cita del Sermón de la Montaña, de que bienaventurados sean los perseguidos y bienaventurados sean los sedientos de justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados sean entonces los defensores de derechos humanos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Con prácticamente más de 400 años de distancia, hay tres autores que yo quisiera citar acá que nos lo grafican en términos más sencillos. Si es que nada de lo que he dicho ya se entienda, espero que se entienda así. En la última presentación de nuestro anuario de derechos humanos, yo recordé unos sonetos sagrados del poeta trascendentalista metafísico inglés John Donne, de donde viene la expresión ¿por quién doblan las campanas? En uno de sus textos, él dice que nuestra humanidad no está constituida como un archipiélago, no somos islas. Lo que nos pasa a uno nos pasa a todos. No estamos desvinculados, nos unen vínculos invisibles. Por eso, dice él, cuando sientas que doblan las campanas, no te preguntes por quién doblan, doblan por ti. Ese llamado fúnebre de las campanas cuando alguien ha fallecido, entonces era la figura metafórica, poética que él invocaba, como un lenguaje común a recordarnos que lo que le ocurre a uno, le ocurre a todos. Es de algún modo también lo que Atticus Finch, el personaje de la novela de Harper Lee, Matar a un ruiseñor, nos recuerda en lo que se refiere a entender el concepto de empatía, cuando él se siente convocado el deber de defender a aquel más vulnerable, el que casi antes de que se lo juzgue se le tiene como culpable. Le dice a su hija Scout que solo después de ponerse en los zapatos de alguien, pero caminar un tiempo con ellos, es que uno acaba entendiendo a una persona.
Eso es empatía, ponerse en el lugar del otro, ponerse en sus zapatos, caminar un tiempo con él, sentir su dolor. Y eso es lo que precisamente Antonio Tabucchi, en Sostiene Pereira, nos representa en el mismo personaje de Pereira, que frente a la injusticia, a la violencia que le rodeaba, y construida una defensa en torno a él de indiferencia, solo cuando no tiene ya espacio para sustraerse a la maldad que le rodea, se siente interpelado por el mandato de denuncia y de protección del otro, es decir, de abandonar su estado de estupor y de pasividad y convertirse en un defensor de los derechos humanos. En uno y en otro caso, John Donne, Harper Lee y Antonio Tabucchi nos describe el fondo de la defensa de los derechos humanos. Ser sensible al dolor de otro, ser empático, pasar de la contemplación a la acción. Y eso es algo que desafortunadamente como mandato y como llamamiento no solo no ha perdido en nada vigencia, sino que se convierte tanto más urgente que antes en un llamado urgente al actuar ahora. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Porque todavía tenemos tiempo, me gustaría entonces abrir la palabra a quienes nos escuchan y quieran compartir alguna pregunta o algún comentario o reflexión en este cierre de panel, antes de procedernos también al cierre de la actividad. Sí, no sé si hay por allá. Sí, yo transmito una pregunta del chat que es de Belén Zapag, que señala, primero agradece mucho a la doctora Matila y pregunta, además de la educación, ¿cuál es una buena práctica ya aplicada en países nórdicos que a su juicio los gobiernos puedan aplicar para apoyar a los defensores de derechos humanos? Finlandia publicó recientemente instrucciones elaboradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para sus diplomáticos y pregunta si puede contarnos algo de eso a la doctora Kari. Thank you, Ambassador of Finland. Muchas gracias, embajadora, para Finlandia. En Chile voy a hablar inglés acá porque son casi las 11 acá en Helsinki y inglés es un idioma que se me da más fácil. Bueno, las recientes guías publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores son bastante buenas. Varias organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales, fueron consultadas respecto a estas guías previamente. Sin embargo, a lo que yo me refería a mi discurso, también son como, toman la percepción de una embajada, esta embajada de Finlandia, imaginada el país XYZ, pero en algún otro lugar, no en Finlandia, lo que es muy importante, pero me imagino que la principal responsabilidad para Finlandia, y sería tanto para el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero principalmente para el Ministerio de Interior, son los organismos operativos relacionados a refugiados, personas que están solicitando asilo, etcétera. Yo animaría al gobierno muchísimo, y también no estoy sola en esta solicitud, pero somos muchas personas que están solicitando al gobierno establecer un mecanismo, por ejemplo, para quienes habrían querido ir a Finlandia desde Rusia, por ejemplo, ahora y antes, ha sido muy difícil para ellos. Entonces, principalmente han atravesado Finlandia para seguir yendo a Estados Unidos, Sudamérica, Norteamérica, otros países de Europa, etcétera. Lo mismo aplica para la situación horrible de Afganistán, donde al gobierno se le preguntó por grandes organizaciones de derechos humanos, las principales, de manera conjunta para que ayudar
a tener estos defensores de los derechos humanos de Afganistán y que estaban en peligro y que los trajeran a nuestro país. Y eso es algo que no se ha hecho. Entonces yo animaría a los gobiernos a ser mucho más coherentes y cohesionados, pero las guías son tales que estos son los desafíos que faltan. Pero como dije anteriormente, lo que nosotros sí apreciamos mucho es el trabajo, que es la parte fácil, que sería Finlandia, que esté pidiendo apoyo de los defensores de los derechos humanos en el Consejo de las Naciones Unidas, en la ONU, donde también se han unido de las manos con el gobierno chileno, también donde ambos deben ser aplaudidos por su trabajo en ese entorno. Esa sería mi breve respuesta a esta pregunta tan pertinente e importante. Muchas gracias. Me voy a tomar la libertad de complementar la respuesta desde la perspectiva de la realidad chilena, para efectos de también ampliar el margen de cobertura de la respuesta ya dada por nuestra invitada, pero atendía la presencia de nuestras invitadas acá, nuestras colaboradoras en la actividad. La incorporación de obligaciones de educación, de formación en derechos humanos respecto de Chile está presente de distintas fuentes y con tan variopintos alcances como la obligación de actualizar, profundizar y perfeccionar los mecanismos de formación en derechos humanos del personal de Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, por una parte, por ejemplo, o de educación en derechos humanos de personal sanitario y estudiantes del área de salud que vayan a prestar servicios en el área de salud. Lo que significa que se entiende el poder transformador de la educación en derechos humanos para el cumplimiento de obligaciones en la materia, pero al mismo tiempo se asume como un desafío de difícil medición, puesto que tradicionalmente cuando quienes conocemos el trabajo de educación en derechos humanos lo tomamos como una política pública, tenemos que ser conscientes de que la medición de sus resultados no es obvia ni se obtiene de inmediato. Los rendimientos de la intervención de cualquier iniciativa de educación es de mediano y largo plazo. Los compromisos en materia de educación en derechos humanos, sin perjuicio de lo que acabo de mencionar, dos ejemplos muy concretos, puntuales, se ven contradichos con el retroceso de la presencia de formación en derechos humanos en la formación en nuestra enseñanza primaria, secundaria e incluso transversal universitaria. Los compromisos en general de las universidades, por ejemplo, en materia de incorporar explícita, contundente, profunda y transversalmente formación en derechos humanos, cualesquiera sean los estudios conducentes a un grado y el perfil de egreso de esos estudios, es absoluta y totalmente excepcional. Esa discusión incluso nosotros recientemente la hemos vivido aquí en esta Facultad de Derecho, en donde ha sido todo un esfuerzo comprometer en un proceso de innovación curricular en desarrollo a la propia Facultad de Derecho para que ese proceso de innovación curricular en desarrollo contemple explícitamente el abordaje insoslayable de materias de derechos humanos en la formación de estudiantes de Derecho. Y creo que con eso lo digo todo. Por eso quería mencionarlo, mencionar las dificultades, mencionar el potencial, por supuesto, pero también los problemas de implementación de iniciativas de educación en derechos humanos para cumplir con mandatos que vengan o normativos o consecuencia de jurisprudencia de derecho internacional de los derechos humanos. Gracias. No sé si hay alguna pregunta o comentario por parte de quienes están presentes o incluso por el chat. Bueno, para entonces dar cierre a este tercer panel y antes de seguir, digamos, con la actividad pensada y diseñada para el día de hoy, que contempla después unas palabras finales, digamos, del director del Centro de Derechos Humanos. De mi parte solamente, bueno, aparte de agradecer la presencia, remarcar algo que me parece que es común al panel y a la preocupación de quienes han participado en esta actividad, ¿no?
la idea de lo frágil que es lo común, porque los derechos humanos son lo común, ¿no? Si tuviéramos que encontrar un concepto más abstracto que diera, ¿no? ¿Dónde están los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia, ¿no? Y esa fragilidad es propia de esa naturaleza de algo que es construido por todos, muchas voces, muchas opiniones, muchas voluntades, deseos. Eso implica que este común es difícil construir, es largo, hay muchas discusiones de vez en cuando, pero eso significa que la protección de esa misma fragilidad, que es una riqueza, puede ser una debilidad en sí mismo, pero es una riqueza, dado que es parte, digamos, de ese común, implica que la protección de él depende de todos también, ¿no? No es solo la idea de que hay unos derechos, sino que todos somos llamados. Y dentro de ese común, naturalmente, los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen un rol también muy importante, porque protegernos o protegernos a los protectores o a los defensores de los derechos humanos, en última análisis, protegernos a nosotros mismos. Y este es el primer deber que tenemos nosotros como seres humanos cuando llegamos a este mundo, es cuidarnos en primer lugar, ¿no? Protegernos, porque solo así podemos vivir, ¿no? Y hacer lo que cada uno quiera o contemple en su proyecto de vida. Y por lo tanto, esa protección nos obliga, como nos hablaba también el profesor Philippe Abbott, desde nuestra vida, desde nuestro lugar, hacer nuestra parte. Nadie, creo, exígenos actos heroicos de grandes, ¿no? Como Superman o algo así de Marvel, sino que esa protección se hace a diario, ¿no? Poniendo lo mejor y la conciencia de que somos parte de. Y por lo tanto, agradecer a las embajadas y la posibilidad también de que este trabajo ha sido común, ¿no? Distintos países cercanos entre ellos, más lejanos con respecto a nosotros, pero con intereses, ¿no? Con la preocupación por el ser humano en común. Y eso implica entonces construcción de vínculos, de solidaridad internacional, que también se demuestra en esto. Así que agradecer, reitero, a las embajadas de Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia, agradecer en particular, y no, y me perdone, pero no voy a olvidar la experiencia de haber escuchado en vivo, es que primero porque soy muy fanática del cine y de todas las series nórdicas, pero la posibilidad de escuchar ese idioma en vivo ha sido un regalo en lo personal, así que solo puedo estar muy agradecida y de entonces dejar las palabras finales al profesor Philippe Abbott y decirles que una vez cerradas estas palabras habrá lugar también a un cóctel para los cuales todas y todos están invitados y donde de forma más informal podemos seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias a la doctora Kari Matina, hasta Finlandia, que espero que le llegue nuestro afecto y nuestro gusto de haber compartido y de haberle escuchado toda la experiencia de estas instituciones de derechos humanos y ojalá nos podamos encontrar presencialmente en un futuro cercano y también a cada una y cada uno. Muchas gracias. Compartir con ustedes quizás algunas reflexiones que impliquen recapitular sobre lo que hemos escuchado, hemos sentido y de ese modo revivido durante la jornada de hoy. En este ejercicio de reflexión y de memoria, pensando en el valor curioso que le damos a un número redondo como 50. 50 años. Quiero permitirme sumar a los agradecimientos a nuestras y nuestros colaboradores de las embajadas de Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca, un sentido homenaje a algunas personas
muy cercanas mías que surgen de pronto como nexos a esta historia. Un amigo cuya experiencia de partida precipitada del país y desembarco en la losa del aeropuerto de Estocolmo, solo con su ropa de verano para llegar y ser advertido que no podía salir del avión en esas condiciones, porque el tiempo atmosférico no lo hacía aconsejable. Y desmayarse al no obedecer esa sensata, prudente sugerencia al encontrarse con menos 20 grados, ¿cierto? Y a la figura de que fue una de mis mentoras, Lorelei Friedman Wolowski, profesora de criminología de esta facultad, quien vivió su exilio en Dinamarca, y quien en todas esas sesiones de trabajo que sostuvimos durante años, yo trabajando con ella en talleres de criminología, ella guiando mi memoria de grado, de vez en cuando recordaba algo de su experiencia de Copenhague, de los daneses y de su vida allá y de la familia que había dejado cuando ella decidió regresar. En esos 12 personajes surgen estos nexos, más allá de todos los demás que han sido invocados, citados a pie, aquí de página, aquí en el guión de nuestra conversación hoy. Más allá también del nexo de los productos culturales, que también a los que se ha hecho referencia, series de televisión, por qué no decirlo, cine, algo de literatura, etc. Eso es construir memoria, un relato entre todos. Más allá de antecedentes técnicos, número de personas, condiciones en que huyeron del país, estatuto fiduciario al que se ven adscritos, derecho internacional humanitario, el concepto de refugiado, la idea de extrañamiento, ¿cierto? Término técnico para el exilio. Pero más allá de eso, el traslado, el cambio, el migrar, el partir, el despedirse, el perder de vista, pero no olvidar. De algún modo, esto es lo que está aquí presente en este ejercicio de memoria durante el día. Sentimos que ha pasado mucho tiempo, que han transcurrido 50 años y de pronto pareciera que no ha pasado nada, que sigue todo igual. Que quizás solo nos vemos un poco más viejos. Pero el problema está en qué lección podemos obtener de estos 50 años. ¿Y qué lección podemos obtener de estos 50 años? Es una pregunta que, como dije hace unos minutos atrás, termina por hacerse urgente, ya que de pronto nos encontramos a nuestro alrededor con aires, aromas, incluso notas musicales. No voy a decir que marchas militares, pero si es que una sensación como la presente no se vivió en 1933, ¿cierto? Y no de pronto uno no siente que estamos cerca de una Kristallnacht, que espero que no, por supuesto. No sé cómo leer los tiempos que nos está tocando vivir. En muy poco tiempo en Chile han pasado quizá demasiadas cosas. Habría que pedir que por favor el ritmo de los acontecimientos se ralentizara un poco. Pero es un hecho que las cosas están pasando y tenemos que interpretarlas, tenemos que nuevamente sacar lecciones, y para sacar lecciones tenemos que mirar más atrás, más atrás. La idea de recurso en lo que es la historia no es como la metáfora del río en una sola dirección herodotiana,
sino que de la espiral en donde puede que nosotros volvamos al flujo de la vida, pero en un punto ligeramente distinto al anterior, pero que sí la vida es un ciclo y que de una u otra parte de pronto nos pone en algo que parece ser el punto de partida, pero también en la diferencia de aquello que vivimos ahora respecto de aquello que a otros les tocó vivir en otros tiempos, es el desafío que se nos plantea ahora para evitar cometer los mismos errores. Hay muchísimos ejemplos en la literatura del viaje en el tiempo. Y todos encierran siempre el mismo elemento fascinante de la pregunta que nos planteamos cuando nos planteamos la posibilidad de viajar en el tiempo. Si fuéramos al futuro, ¿cierto? ¿Qué nos llevaríamos de lo que sabemos ahora? Y si viajamos al pasado, ¿qué cambiaríamos para que nuestro presente fuera distinto? Este espacio de reflexión es apenas una pequeña contribución a lo que va a desarrollarse durante todo este año, de plantearnos sucesivamente una y otra vez esta y otras preguntas semejantes. ¿Qué podríamos haber cambiado si hubiéramos estado allí en 1973 y supiéramos lo que vino luego? ¿Y cómo podríamos asegurarnos de que estos 50 años han servido de algo para procurar que los 50 que vienen, si al menos no garanticen, hagan muy remota la posibilidad de vivir otro 11 de septiembre de 1973? Que este espacio, esta reflexión, las ideas compartidas, los sentimientos que han aflorado durante la jornada sirvan de algún modo de alimento, de combustible, de energía para llevar a cabo esas reflexiones y defender los derechos humanos cuando nos toque hacerlo. Que respondamos ojalá todos a ese llamado cuando nos llegue nuestro turno. Nada más. Muchas gracias una vez más por acompañarnos hoy. Muchas gracias a nuestros colaboradores, nuestras colaboradoras, las embajadas de los países nórdicos, relevando el tremendo vínculo que nos une en momentos dolorosos, pero también esperando que ese sea justamente un capital invertido para producir luz en momentos oscuros. Y a todos los demás, todos ustedes que han estado con nosotros durante el día, también muchas gracias por acompañarnos, y la invitación a seguirnos en el resto de la agenda de 50 años que tendremos durante todo el año en muy distintos formatos, algunos más parecidos a estos, otros algo más lúdicos, en fin, pero seguramente todos igualmente intensos, porque no puede ser de otro modo, atendidas las razones que nos convocan en estos momentos, en estas fechas. Muchas gracias y que tengan todos una buena tarde, y como dijo la profesora Lager, les invitamos a compartir luego un cóctel fuera de la sala de este auditorio. Adiós.